Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En este vídeo vamos a empezar una pequeña serie de vídeos que vamos a ir haciendo pues en paralelo al resto del contenido del canal, en la cual vamos a tocar principalmente el análisis del sentimiento del mercado. Para aquellos que estéis muy perdidos con este tema, digamos que cuando hablamos de sentimiento del mercado nos referimos básicamente al consenso general, a la opinión general, a lo que se conoce como la psicología colectiva de los inversores al respecto tanto del mercado en general como de algunos activos en concreto. Es decir, por ejemplo, cuando en general el mercado está alcista o cuando en general el mercado está bajista. El mayor indicador o el más famoso indicador del sentimiento que tenemos en el mercado es este que estaréis viendo por aquí, o versiones del mismo, que es lo que se conoce como el Fear and Greed Index, que en español sería el índice del miedo o la codicia, que de alguna forma miedo y codicia pues son sentimientos que solemos identificar con un mercado bajista y con un mercado alcista respectivamente. Es decir, cuando estamos en una tendencia en la que todos los precios bajan, habitualmente pensamos que los inversores tienen miedo de perder su dinero y es cuando lo sacan del mercado, es decir, cuando venden. Sin embargo, cuando todos los precios suben es cuando pensamos que los inversores son codiciosos, es decir, no tienen ningún tipo de miedo, sino que tienen mucho interés en comprar porque piensan que los precios seguirán subiendo y por tanto van a ganar dinero. Y esto es especialmente interesante porque si nosotros podemos de alguna forma tener una métrica lo más exacta o lo más precisa posible que nos dé pues cuál es la opinión en general del mercado, tanto como digo, para el mercado en general como para los distintos activos, las distintas criptomonedas en este caso, pues vamos a tener una información muy valiosa que nos va a permitir pues hacer ciertas predicciones sobre lo que puede llegar a pasar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Así que bueno, vamos a desarrollar algunas herramientas pues utilizando todo este tipo de cosas y de hecho vamos a tocar 6 puntos que los tengo justo aquí escritos y que bueno, en un primer momento, aunque puede que esto lo complementemos en un futuro, pero en un primer momento van a ser pues los 6 indicadores que nosotros vamos a utilizar a la hora de desarrollar estas herramientas para entender el sentimiento del mercado. El primero de todos, que es con el que vamos a empezar en este vídeo, es un poco ver el Google Trends, ¿no? Las tendencias en lo que es las búsquedas de Google. Porque al final, cuando algo está muy de moda, ¿no? Algo se está utilizando mucho, pues también se busca mucho en Google. Y bueno, existe esta herramienta que la tengo por aquí ya preparada, que se llama Google Trends, en la que básicamente tú aquí puedes poner, por ejemplo, Bitcoin. Y si entramos, podemos ver, pues por ejemplo, en los últimos 12 meses el interés que ha tenido Bitcoin, ¿no? Bueno, este día es el que más se buscó, justo, bueno, perdón, que no lo cuadro, bueno, me parece que es en mayo, ¿no? Es 100 y, bueno, el resto de puntos es, pues, por ejemplo, si este día se buscó 1.000.000 de veces, pues el 50 será cuando se buscó 500.000 de veces, ¿no? Y de alguna forma podemos ver el interés en el tiempo. De hecho, esto lo podemos ver en los últimos 12 meses o, por ejemplo, en los últimos 5 años. ¿Veis? Pues un poco cuál ha sido el interés. También podemos verlo en España o podemos verlo pues en todo el mundo o en, bueno, un montón de países concretos distintos. Por supuesto, esto cambiará porque, bueno, habrá países, por ejemplo, El Salvador, donde tiene un comportamiento característico, ya que al ser el país donde a día de hoy el único país en el que Bitcoin es moneda de curso legal, pues justo también en los momentos en los que se votaron estas leyes, pues es cuando más se buscó. Sin embargo, en un país pues donde esté prohibido, pues obviamente se buscará mucho menos. Pero al final todo este tipo de información vamos a poder trabajar con ella. Vamos, por ejemplo, a hablar del interés por región, cuáles son los países que más están buscando o más interés están teniendo en Bitcoin, y también podemos, por ejemplo, compararlo con otros activos, es decir, podemos ver en un determinado día o en una determinada semana cuáles son las criptomonedas que más se están mirando, ¿no? Y además también podemos o de alguna forma comparar este sentimiento, ¿no? Este interés que está teniendo la gente con luego la rentabilidad real que están dando en su cotización. Aquí la verdad el análisis es todo lo profundo que queramos hacerlo y por supuesto que vamos a entrar en muchos detalles con todo este tipo de análisis. Pero bueno, deciros que no es únicamente esto lo que vamos a mirar, sino que tengo preparados 5 indicadores que yo bueno, creo que son los más interesantes para complementar esta información y tener de alguna forma un diagrama o una imagen lo más precisa posible del sentimiento concreto del mercado. Tengo apuntados, en primer lugar, la volatilidad, ya que, bueno, este probablemente es el más, bueno, uno de los dos más sencillos que vamos a combinar, pero bueno, al final la volatilidad siempre nos da mucha información, ¿no? Porque volatilidad realmente lo que representa es que el rango de precios en los que se está moviendo un determinado activo es muy grande, es decir, está teniendo grandes subidas o grandes bajadas, y esto, bueno, de alguna forma es una lo que muestra es una inseguridad de los inversores que no terminan de estar cómodos con un determinado rango de precios, así que esto también es interesante y también se puede analizar hasta un nivel de detalle muy grande.
Tengo también aquí apuntado algo relacionado en cierta medida con la volatilidad, que es el volumen negociado ese día o esa semana o ese mes, es decir, la cantidad de dinero que se ha movido en un determinado activo, que por supuesto es una buena muestra del interés que hay en ese activo. Después también, y probablemente este sea el más difícil de todo, con el que vamos a trabajar, el sentimiento en las redes sociales. Principalmente vamos a trabajar con el sentimiento en Twitter y en Reddit, que son los dos portales más relacionados con las criptomonedas que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a intentar traquear el número de veces que se menciona Bitcoin pues ese día, ¿no? Y relacionarlo, por supuesto, con la evolución de su precio, o, bueno, digo Bitcoin, digo cualquier criptomoneda. También, aunque esto ya sí que va a ser muy difícil, vamos no solo a ver el número de veces que se menciona, sino la opinión real, es decir, en ese tweet si se emplean palabras pues positivas o palabras negativas, es decir, si es un tweet a favor de que Bitcoin o de que esa persona está alcista en Bitcoin o está bajista, ¿no? Cree que va a bajar. Todo ese tipo de cosas vamos a intentar hablar de ello. Y luego tengo otros dos indicadores. En primer lugar, la dominancia del Bitcoin. Al ser Bitcoin la moneda más robusta que tenemos, cuando la dominancia sube, podemos también entender las distintas fases en las que se está moviendo el mercado, ¿no? Pues, por ejemplo, si las altcoins bajan mucho y Bitcoin sube mucho, es decir, crece la dominancia, podemos entender que estamos en un mercado complicado en el que los inversores tienen miedo y se refugian de alguna forma en valores más seguros, como es por supuesto Bitcoin. Y ahí podríamos también meter Ethereum, ¿no? Que no es tan seguro, no está tan consolidado como Bitcoin, pero casi, obviamente, no es lo mismo invertir en Ethereum que invertir pues en Syscoin, que me ha venido ahora mismo a la cabeza. Y también, por último, vamos a hablar, de si el mercado pues se encuentra en bull runs, como de alcista es ese bull run, si se encuentra en alt seasons, por ejemplo, bueno, todo este tipo de fases en las que se suele mover el mercado, que también, por cierto, son pseudo periódicas, es decir, un mercado no está alcista siempre, sino que probablemente cuanto más tiempo lleva siendo alcista, más probable es que venga una pequeña corrección. Bueno, todo este tipo de cosas vamos a utilizarlas. Al final, pues estos 6 indicadores creo que nos van a permitir, mejor dicho, tener una imagen bastante completa del sentimiento del mercado. Y una vez que, de alguna forma, ya hemos desarrollado todas estas herramientas, después vamos a pasar a utilizarlas y a ver cómo realmente nos pueden ayudar a hacer predicciones, y a entender lo que va a pasar con la evolución de los precios de las criptomonedas. Vaya rollos acabo de soltar, pero bueno, creo que al final, ya que es el primer vídeo de esta pequeña serie, pues me parecía interesante hacer una pequeña introducción. Pero bueno, sin más dilación, vamos a pasar con el siguiente clip del vídeo, que como sabéis, en vez de estar mirando para aquí, voy a cambiar la cámara, ¿no? O sea, me vais a estar viendo desde otro punto de vista, pero es que el ordenador donde tengo instalado todo este tipo de cosas, pues es otro distinto a este, así que, bueno, tengo que hacerlo. Pero ahora vamos a hablar sobre cómo vamos realmente a obtener información de forma automática de este Google Trends que hemos comentado. Bien, pues ya estamos aquí delante del ordenador y vamos a pasar a comentar brevemente lo que es el código que vamos a utilizar para todo lo que tiene que ver con analizar el sentimiento utilizando el Google Trends, ¿no? Las tendencias de Google. Deciros que este código os lo podréis descargar haciendo clic en el enlace de la descripción, que básicamente es el enlace a mi cuenta de Twitter, donde ya habré puesto un tweet con un enlace a Google Drive para que os lo podáis descargar. Lo hago así porque si pongo directamente el enlace de Google Drive en la descripción, no sé por qué motivo, al ser un código y demás, pues como que a YouTube no le gusta porque puede ser potencialmente un virus o vete a saber qué. Y ya me ha pasado 2 veces que me bloquea el canal, así que bueno, lo tengo que hacer de esta forma, aunque no es lo que a mí más me gusta. Y deciros también que el código que vais a tener es más completo que este y que incluye comentarios, pero bueno, al final tampoco quiero pararme demasiado a explicar las cosas porque este vídeo ya está quedando demasiado largo, así que nada, vamos a explicar un ejemplo muy sencillito y ya en el que os descarguéis pues vais a tener más información, mejor dicho. Simplemente, lo primero, vamos a tener que utilizar lo que es la librería PyTrends, que es una librería pública, una especie de API para conectarte a Google Trends. Os la tendréis que descargar haciendo el famoso pip install PyTrends, ¿no? O sea, simplemente eso. Y luego tendremos que crear esta instancia de TrendRec, ¿no? De alguna forma, lo que es el objeto para hacer requests. Y bueno, simplemente nos creamos una lista de consultas. Pues aquí he puesto yo a modo de ejemplo Bitcoin y Ethereum. Podríamos poner aquí Solana, podríamos poner lo que nos diese absolutamente la gana. Y luego hacemos esta llamada a build payload y le pasamos en primer lugar las consultas, luego el time frame. Aquí podemos poner lo que queramos. Si ponéis esto tal y como está, pues es en los últimos 12 meses, podríamos poner en los últimos 5 años, por ejemplo, como en el clip que os he enseñado antes. Y aquí en Geo podemos poner pues los países, los distintos países o en general el mundo completo. Para este ejemplo pues yo he puesto España, pues únicamente por poner algo, ¿no? Y luego ya simplemente una vez que hemos hecho esto,
ya vamos a Interest Over Time y ahora veremos lo que nos va a salir. Aquí en el código que os descargaréis os habré puesto un ejemplo de otra función muy interesante que es el interés por regiones, ¿no? Y que nos permite ver pues si Bitcoin es más popular en España o en Francia o en Estados Unidos o vete a saber. Pero bueno, este código así a modo de ejemplo, si lo ejecutamos, vamos a ver lo que sale. Bueno, tarda un poquito, ¿no? Porque se tiene que conectar y demás y descargar, mejor dicho, toda la información. Y ahora podéis ver cómo efectivamente pues nos sale exactamente lo mismo que nos había salido ahí en Google, ¿no? En Internet. Simplemente pues podemos ver la evolución con el tiempo de Bitcoin y de Ethereum, ¿no? De lo que es las búsquedas, mejor dicho, ¿no? Podemos ver, pues, por ejemplo, que aquí hay un pico, ahora parece que la cosa se ha estandarizado más. Y bueno, al final esta será la información que vamos a utilizar. Esto aprenderemos a relacionarlo un poco con lo que es los precios, pero ahí ya vamos a tener que hablar de correlaciones, correlaciones simples, correlaciones complejas, cosas que mejor que vamos a ir poco a poco, ¿no? En este vídeo vamos a aprender, o hemos aprendido, mejor dicho, a descargar esta información y en vídeos sucesivos pues ya aprenderemos a cómo utilizarla. Y con esto ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. Ahora me gustaría que vosotros me dejaréis en los comentarios qué opináis al respecto de todo esto que os he contado en el vídeo, que bueno, sé que a lo mejor puede ser un poco denso, pero ya iréis viendo cómo con el paso de los vídeos pues vais a ir entendiendo un poco mejor hasta qué punto pueden ser útiles todas estas herramientas que vamos a diseñar. Si os ha gustado el vídeo, simplemente dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán en el futuro. Y por último, recordaros que os habré dejado en la descripción dos cuentas de Twitter. Por un lado, mi cuenta personal por la que comparto pues el código que voy desarrollando, comparto alguna cosilla interesante que sobre todo a los que estéis más metidos en este mundillo puede seros de bastante utilidad. Y también os he dejado el tweet de el proyecto que os presenté en el último vídeo, que se llama Cosmos, y es básicamente una pequeña startup que estoy montando con la que pretendo utilizar tanto técnicas de inteligencia artificial, de Big Data y de muchas cosas más para de alguna forma reinventar lo que es la inversión en criptomonedas, en acciones y en un montón de cosas más. Todavía estamos en una fase muy inicial, pero bueno, me gustaría y me haría ilusión también que me acompañéis, ¿no? En el desarrollo y de cómo va evolucionando este proyecto. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.